voy presentando a Roberto Igarza, que nos va a hablar de ciudad hipertexto. El doctor Roberto Igarza es experto en nuevas formas de consumo cultural. Es graduado de École d'Ingénieurs de Lausanne, Suiza, y doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral Argentina. Es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, categoría A1, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige el programa de investigación prospectiva en educación ubicua. Es profesor invitado de maestrías en diversas universidades latinoamericanas. En diversas ocasiones ha ocupado puestos de dirección, director de carrera y de área, director de posgrado, vicedecano, decano. En la intersección de comunicación, tecnologías y educación, sus trabajos de investigación atienden principalmente, se interesa por los cambios en la producción, la difusión y los hábitos de consumo de contenidos culturales. Es miembro de la mesa de expertos de la UNESCO sobre el libro y la lectura. Anteriormente se desempeñó como investigador y director de proyectos del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Observatorio Mundial de Televisiones Educativas y de Descubrimiento en sede en París. Entre sus publicaciones más recientes figuran Estrategias de Convergencia, La Crujía Buenos Aires 2008 y Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural, La Crujía Buenos Aires 2009, en colaboración No Seamos Ingenuos, Manual para una Lectura Inteligente de los Medios, Aula 21, Santillana, Buenos Aires 2008, La Cuarta Pantalla, Contenidos, Marketing y Publicidad a la Telefonía Móvil, de Editorial Urgerman, Buenos Aires, en el 2008, Las Formas de Conocer en la Era 2.0, Informe de Desarrollo Humano, en el 2011. El segundo informe de investigación, Consideraciones acerca de la movilidad y de la evaluación de las experiencias de lectura, de la Cámara Argentina del Libro en Buenos Aires, en el 2011. Cartografía del periodismo participativo, de Tirán Leblanc, en Valencia, en el 2011. En la ruta digital de la Secretaría de Cultura de Buenos Aires, en el 2012. Las Cuatro Pantallas, de la colección Debate y Conocimiento de la editorial Ariel, Fundación Telefónica, en Madrid, en el 2012. Entre sus trabajos anteriores destaca Understanding Digital Literacy, Comisión Europea Bruselas 2005, y es miembro de la Academia Nacional de Educación, donde preside la Comunicación de Educación y Media. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo, por haber pensado en que podía aportarles algo. Es grato venir siempre aquí, entre otras cosas porque al inicio de sus estudios la traje a mi hija, pero ahora viene sola. Así que... bien, por supuesto que estoy muy satisfecho, además de haber escuchado la última parte del panel anterior. Primero porque muchas veces cuando uno se refiere a estos temas, termina escuchando acerca de la ISO 25000 y de tantas otras cosas vinculadas con la usabilidad, operabilidad, etcétera, etcétera. Y una vez más encontré aquí lo que venía a buscar, un planteamiento, un abordaje conceptual teórico muy interesante y que me lleva a que tal vez podamos hacer el puente en el diálogo final con lo que yo voy a plantearles ahora. De lo que se trata en esta ocasión es de comentarles algunos elementos que me parece que hacen a la capa informacional de lo que hoy entendemos, vivimos, convivimos, sufrimos, padecemos como ciudad. Básicamente porque hay razones muy cifradas acerca de la importancia que tienen las ciudades hoy en el mundo que vivimos. Y segundo, porque me parece que es indispensable entender la ciudad como emblema de una tendencia sociodemográfica que va a continuar y que se va a acentuar y de lo cual pretendo darles algunos rasgos que podrían tal vez interesarles, o por lo menos interesarlos en mi motivación a que
Primeramente, señalar que desde hace poco tiempo, según algunas estadísticas de las Naciones Unidas, desde el año 2010, la población urbana supera por primera vez en la historia de la humanidad a la población rural. En ese estudio prospectivo se señala que en 2050 el porcentaje de la población en zonas urbanas representará 70% del total de la población mundial. En algunos casos, por supuesto, China será el gran proveedor de estas grandes masas de habitantes de grandes ciudades, nos proveerá. Evidentemente, esto marca de algún modo una tendencia importante, una tendencia de cambio, una tendencia que viene evidentemente estadísticamente anoticiada en las últimas décadas, pero que el volumen, la envergadura, el sentido y la dirección del cambio está marcando, a mi juicio, una de las prioridades cuando pensamos en el futuro de nuestras sociedades. Cualquiera de los indicadores que tomemos para relevar la situación actual de las grandes ciudades en el mundo indican que la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas están contenidas en aquellas que tienen algún tipo de influencia. En este caso es un indicador producido por una universidad y que tiende a mostrar la relación globalización y ciudad, esas ciudades consideradas globales o ciudades mundiales, y que sitúa a la Ciudad de México, a la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Santiago de Chile, entre aquellas que tienen mucha influencia, detrás de San Pablo, que es, según este indicador, aquella ciudad latinoamericana con mayor influencia global. Pero no es el único indicador que nos sitúa en ese plano, hay varios otros, citaré simplemente uno más. Este índice de la revista especializada muestra que, teniendo en cuenta criterios como la actividad de negocios, el capital humano, el intercambio de información, la actividad cultural y política, la ciudad de Buenos Aires se encuentra en una posición relevante a nivel mundial, al igual que la Ciudad de México, la ciudad de San Pablo y algunas otras más pequeñas, como la de Río de Janeiro, que, como algunos pueden reconocer, es una ciudad muy poblada, pero con una densidad baja. Para que tengamos un poco idea, Río de Janeiro tiene casi 3 veces menos de densidad poblacional que Buenos Aires. Es decir, tiene muchísimo espacio no poblado. Si estoy comentando esto, más allá de estos indicadores, es porque cualquiera de los grandes indicadores que tomemos, macroindicadores para situar nuestras grandes ciudades y las problemáticas que vivimos a nivel global, marcarán que al menos hay 2 de ellas, situadas por arriba de 20 millones de habitantes cada una en Latinoamérica, que están entre los primeros 10 puestos a nivel global. Grandes ciudades con problemáticas que conocíamos y nuevas problemáticas que trataremos de abordar para entender que en realidad estamos viviendo en ese profundo cambio, un cambio que no es solo de aglomeraciones, no es un tema de acumulación, es un tema de diversidades, es un tema de tolerancias, es un tema de categorías que son múltiples. En cada uno de ellos, en cada uno de esos imaginarios urbanos conviven expectativas de ciudadanía, expectativas de consumo, de hábitat, expectativas que tienen que ver con ser usuarios de sistemas. En definitiva, en cada uno de estos habitantes de grandes ciudades conviven múltiples categorías y expectativas. Y por supuesto ya pueden ir pensando en lo que significa desde el punto de vista de la relación informacional. Es decir, la expectativa que tiene, la motivación que tiene el votante por participar en la ciudad, tal vez la categoría que viene a completar este mapa de identidades ciudadanas. Algunos obviamente se pasan más tiempo disfrutando de la ciudad, otros tal vez la padecen y otros podríamos decir que pacientan en ella. Es verdad, porque
si bien hay muchas generaciones y cada vez hay más generaciones que interactúan entre sí en las grandes ciudades, generaciones que conviven pacíficamente y a veces no tanto, evidentemente hay una suerte de confusión respecto de cuáles son los valores que rigen esa convivencia. De hecho, podríamos decir que hay una suerte de civilización bárbara en búsqueda de estatuto, que a veces emerge, se hace evidente, a veces se grafita, a veces se esconde, se opaca. Está allí en las redes sociales de manera alternativa, de manera subsidiaria, está conviviendo con otras generaciones que tienen la capacidad y el poder para hacer que sus valores y sus estructuras predominen sobre el resto. Pero lo que podríamos decir es que en esas configuraciones de grandes ciudades, como nunca antes, hay tantas generaciones que pretenden simultáneamente influir en las formas de convivir. Y eso es un cambio importante. Reconozcamos para comenzar que pronto habrá muy pocos baby boomers en las grandes ciudades, que habrá muy pocos de la generación 46-67 y que serán abundantes aquellos que pertenecen a las nuevas generaciones, generaciones globales, generaciones conectadas, generaciones digitales, generaciones interactivas y múltiples otras características que ustedes pueden asignarle a estas nuevas generaciones. Ahora, ¿es posible que bajo este mismo paraguas ciudadano puedan convivir tantas generaciones diferentes? ¿Es posible un mismo paradigma? ¿Es posible que puedan operar sobre la ciudad bajo un mismo régimen común? ¿Es posible plantearse una relación con la ciudad desde el mismo lugar? ¿Que la ciudad se plantee con cada uno de ellos en esa amplia diversidad una forma similar de comunicar? En realidad, si hay algo que los separa, podríamos decir que en parte son las formas de apropiarse, dijeron antes, y de hacer uso de las tecnologías, y por supuesto de compartir con sus pares códigos y lenguajes, metodologías, aplicaciones y servicios. Evidentemente conviven en la ciudad generaciones que hacen uso de ella de manera diferente desde el punto de vista informacional. Esto nos lleva a pensar que no hay tecnología ciudadana que pueda soportar y expresar una única ideología que pueda contener a todos por igual, cuando debemos reconocerle a la tecnología que expresa una ideología. Yo diría un paradigma de convivencia. La forma que tiene la ciudad de dialogar con sus ciudadanos de manera mediatizada está expresando una ideología. Hacerle un favor o en detrimento de tal o cual generación o tal o cual segmento sociodemográfico implica de algún modo estar estableciendo un vínculo ideológico. Esas formas de convivencia tienen mucho que ver con la dimensión comunicativa. Evidentemente, allí reside tal vez el problema más importante. Debemos decir que la ciudad es emblema de la cultura mediática. La cultura ciudadana es una cultura mediática. No se puede vivir en la ciudad sin convivir con la cultura mediática que nos impone. ¿Quién sale a la ciudad sin saber lo que está aconteciendo? ¿Quién puede movilizarse en la ciudad sin saber lo que está aconteciendo? Y para eso los sistemas de mediaciones son aquellos que le proveen al ciudadano todo lo que a priori le sirve para navegar las incertezas que le propone la ciudad. Aun cuando los medios tradicionales se han debilitado, y obviamente se han debilitado, aun cuando los medios sociales, las redes sociales en particular, están tomando poco a poco el predominio en el nuevo ecosistema cultural mediático, aún así los medios tradicionales tienen una fortaleza importante en la ciudad. Por supuesto que la ciudad está llena de personas que usan las redes sociales de múltiples formas. Menos mal que existen, porque si no se imagina la cantidad de personas que andarían así por la ciudad. En fin,
la ciudad es emblema de la cultura mediática, pero lo es y cada vez más de una cultura 2.0, de una cultura que sostiene más un espacio colectivo, parece ser, que los espacios privados, de personas que comparten experiencias y resultados que implican recursos simbólicos que recomiendan, que redistribuyen después de remixar ciertos contenidos, que intercambian sin valor económico mediante todo tipo de servicios, no generado por profesionales, no generado por el gobierno de la ciudad, para que los usuarios, ciudadanos, votantes, naveguen esas incertezas mejor. Estamos hablando en este caso de la información compartida, aquello que el usuario ve y determina que puede ser útil, funcional, interesante para parte de su comunidad. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que aún cuando hay una parte de la sociedad que parece no vincularse con la ciudad del mismo modo, y es verdad, también hay una ciudad en la que cada vez más vemos múltiples segmentos etarios y múltiples segmentos sociodemográficos que hacen uso de alguna tecnología móvil. El nomadismo ciudadano se vuelve tecnologizado. Impuesto tal vez porque lo que yo escucho a la mañana temprano en la televisión respecto de los bloqueos o cortes no alcanza para saber lo que va a ocurrir a las 4 de la tarde, y ese nomadismo tecnologizado tal vez provee una cierta seguridad frente a lo imprevisto. Sea de un modo o de otro, no importa donde ustedes pongan el foco en la ciudad, lo que van a encontrar es personas que cada vez más interactúan con algún tipo de dispositivo móvil, sobre todo móvil, vinculado con la información que les es necesaria para llegar sobreviviendo a lo que es un día hoy en una de esas grandes ciudades. De hecho, podríamos decir que los desplazamientos, las transiciones y los tiempos de espera, el sistema ciudadano prácticamente está dedicado exclusivamente a generar tiempos de espera. Si no piensen en lo que significa ir al médico o ir a hacer una gestión ante cualquier administración pública de cualquier nivel que sea. El sistema, su primera función es producir tiempos de espera. Así que podríamos decir a esta altura de la exposición que desplazamientos, transiciones y tiempos de espera requieren por parte del ciudadano una valorización. Deben adquirir un valor económico, social y cultural creciente, y allí la información es predominante. Para que ocurra eso, para que esos espacios de tiempo que son cada vez mayores obtengan el valor económico, social y cultural, evidentemente hace falta información. Un señor llamado George Amar, el cual tuve la oportunidad de editar en español y traerlo el año pasado, la Feria del Libro, estuvo en TED Buenos Aires también el año pasado, desarrolló una pequeña teoría. Es un especialista en subterráneos, es el señor que dirige la prospectiva y la innovación de los subterráneos de París, es el autor del subterráneo de Santiago de Chile y el de San Pablo, entre otros en el mundo. Y este señor desarrolló la idea de que en realidad la ciudad estaba sobreocupada por un homo economicus que está dando lugar a otra perspectiva. Un hombre que pensaba las distancias y las relaciones entre espacio y destino. Así lo separaba. Que era racional, calculador de los tiempos, utilitarista, que evidentemente buscaba el menor costo posible en todo eso, la seguridad y la rapidez. Y él dice, en realidad, lo que está ocurriendo poco a poco es que surge una forma diferente de entender la ciudad, y esa forma diferente él termina adjudicándole, como en esta taxonomía tan abundante de ciudadanos, un homo mobilis, dice él, está emergiendo, donde piensa los espacios en términos de relación. Oiga, en realidad el ciudadano se desplaza tanto y espera tanto que si no le da valor relacional,
ese tiempo pasa a ser perdido. Entonces lo que importa es la relación que mantiene con la ciudad a lo largo de esos espacios. Si estoy haciendo la transición, si estoy yendo de casa al trabajo, del trabajo a casa, debo darle un sentido a ese trayecto, a esa pausa, y darle sentido pasa por un vínculo, por establecer una relación que sea con otros ciudadanos, que sea con otros objetos, que sea mis objetos con otros objetos, pero darle algún sentido, porque en definitiva los contextos sociales y los determinantes simbólicos son los que hacen al significado de esa vida en sociedad. Él dice, en definitiva, este hombre es menos sistemático si va a pasar 1 hora y cuarto de ida y 1 hora y cuarto de regreso mirando en la quinta pantalla exactamente lo mismo todos los días. 21 días hábiles por mes, bueno, como ya sabemos son menos hábiles, pero deberían ser 21 por mes a lo largo de 12 meses, en la quinta pantalla, siempre lo mismo. Evidentemente hay que darle valor a esa transición. Entonces él dice, en realidad van a ser más asistemáticos, y está relevando cada vez más como las personas cambian de trayecto, buscan volverse más asistemáticos, utilizar de otra forma los tiempos de desplazamiento. Si lo voy a tener que hacer a lo largo de 20 años, vamos a aprender a hacerlo de otra forma. Evidentemente esto se traduce en una sociedad mucho más conversada, mucho más sincrónica, donde la comunicación intermitente y en la inmediatez tiende a ganar un espacio. Las personas improvisan, sí, es verdad. Y en esa situación, de todas las pantallas, hay una que evidentemente emerge con más fortaleza. Para sobrevivir en la ciudad no hay ninguna duda que hay una que sobresale en detrimento de todas las demás. Lo que termina transformando el ecosistema en algo diferente. Un ecosistema que ya no respeta las fronteras entre contextos, hay una pérdida de significación de los contextos, hay una pérdida de significación de los actores sociales y una pérdida de significación de los contenidos. Actores sociales porque hay nuevos actores sociales, y los que eran predominantes ya no son determinantes para navegar en la incerteza. Lo importante es quién me provee la información necesaria para navegar en la incerteza día a día. Esos pasan a ser los actores sociales relevantes. Y los otros pierden significación. Los contextos pierden significación. O adquieren, si se ve desde otra perspectiva, una nueva significación. El transporte me sirve para corregir los trabajos de mis alumnos, o para interactuar con el correo electrónico, o simplemente para leer un libro. Leer un libro o leer un libro. Digo, porque el digital se comparte. Entonces, lo que está sucediendo, me parece, es que ese no respeto de las fronteras entre contextos, que antes eran dominados por una u otra práctica social y por uno u otro soporte, estaba mirando televisión y miraba el televisor. Hoy hay un solapamiento de medios permanente en la ciudad. Consumir medios en la ciudad significa, entre otras cosas, no desapegarse del dispositivo móvil y estar tuiteando y haciendo algo en las redes sociales al mismo tiempo que estoy viendo televisión. De hecho, plataformas como Comenta TV, entre múltiples otras ofertas que hay en Latinoamérica, dicen que en la Argentina habría, en la totalidad, no en esta ciudad, en la totalidad, unas 3 millones de personas que interactúan en la segunda pantalla, en esta pantalla pequeñita, mientras ven televisión, acerca de lo que están viendo en televisión. Del mismo modo sucede en el empleo, o sucede en el transporte, o en la espera. Claro que tienen la posibilidad, si no, mientras están esperando al médico, de tomar la revista Noticias del año 85, que la esposa del médico envió al consultorio porque no sabía qué hacer con ella, y evidentemente se enterarán que más o menos son los mismos políticos que están haciendo exactamente o parecido lo mismo. Es posible. Como esa es una posibilidad que no es una alternativa para la mayoría decide meter la mano en su bolso o en su bolsillo y sacar un dispositivo móvil y hacer otra cosa. Evidentemente lo que están buscando es que la ciudad cambie.
diríamos que si el futuro sigue jugándose como pienso en el modelo de relación con sus ciudadanos, si esto es así, es muy difícil imaginar ese futuro sin pantallas. Es muy difícil pensar que la ciudad puede sobrevivir así como vamos. Una ciudad con poco alma de pueblo. Cuento una anécdota pequeñita. Viví muchos años en diferentes pasajes de mi vida en el extranjero. Muchos son muchos, la mayoría de mi vida. Desde los años 60 que dieron un pequeño premio y me mandaron a Brasil y estaba terminando la primaria. Hasta hoy no he dejado de viajar, pero en diferentes y por diferentes motivos he vivido bastantes años, la mayoría de mi vida, en el extranjero. Mi abuela Otilia tenía siempre la intención de que volviera, no importa dónde estuviera, tenía que volver. Así que desde aquellos años 60 empezó a escribirme una carta por día, cada vez que estuviese en el extranjero. Una carta por día. Todos los días. En un sobre que a lo mejor ustedes jamás han visto, con el borde azul y blanco, celeste y blanco, la propaganda de aerolíneas argentinas, etcétera, etcétera. Cuando había correo, cuando había cartas, cuando el intercambio era impreso. Pero escribía 1 o 2 folios por día, pero dentro ponía recortes de periódicos que acompañaban su relato. Su relato era exclusivamente las relaciones que ella mantenía con la ciudad. Entre otras cosas, su preocupación era que no olvidara los nombres de las calles. A la derecha, saliendo, la primera, la segunda, la tercera, la quinta, décima. Cada vez que volvía a Buenos Aires, yo sabía muy bien dónde estaba. Porque además estaba acompañado de esos relatos de ciudad, esos pequeños recortes, que además estaban escritos en el borde para recordarme dónde había acontecido el hecho, vinculado con mi ciudad. Cuerpo de ciudad, alma de pueblo. Mi abuela se encargaba de que mi ciudad tuviera alma de pueblo. Así lograba que cada vez yo volviese y mantuviese, no importa dónde me encontraba en el mundo, un vínculo diferente con la ciudad. Porque había hecho que el cuerpo de ciudad se convirtiera en alma de pueblo. Creo que hay algo allí importante que tiene que ver con cómo uno vive la ciudad. Y creo que vivirla significa cada vez más aceptar una triada, una estética, una narrativa y una tecnología que la ciudad nos propone y de la cual, en lugar de aceptar sin más, deberíamos jugar una apropiación crítica y ser propositivos, como se dijo en el panel anterior, muy bien dicho, por cierto. Esa capacidad propositiva que hemos perdido, no es la tecnología que nos dan, sino la tecnología que quieren. Estética, narrativa y tecnología define nuestro pueblo. La forma que tenemos de relacionarnos con nuestro pueblo, entendido como lo acabo de definir previamente, tiene que ver con eso. ¿Qué es sino una combinación de forma y función? Un puente entre las actividades predominantemente productivas y actividades predominantemente o preferentemente comunicativas. Es otra cosa, podríamos repensar la ciudad desde la perspectiva de Sartot, Michel de Sartot. Una ciudad que se busca en los perfiles de hipertexto pensada desde este lugar. ¿Qué es si no? Un conjunto de códigos que a veces son encriptados, difíciles de decodificar para alguien que viene de más allá del kilómetro 60. Vaya a tomarse el 111 y llegar a buen lugar. José León Suárez, Chacarita, Puerto Madero. ¡Wow! O sea, medio mundo. Ahora, ¿por dónde pasa? Recorre medio mundo y le dan 3 nodos. Sepa usted por dónde pasa. Incerteza. Para vivir en la ciudad hay que saber decodificar, cada vez más.
para decodificar hay que tener competencias, reconociendo que son pocas las competencias que tienen los usuarios, que cada vez tienen más dispositivos. ¿Qué competencias digitales tienen los usuarios para hacerse cargo de esos 2,5 dispositivos por persona? Que tendrán pronto, muy pronto, allí por el 2016, según la fuente que es Cisco, que me parece una fuente razonable. Evidentemente tendrán que tener nuevas competencias, porque tendrán que navegar en una cultura urbana que es una cultura mediática, y la cultura mediática es esto: es una profusión de información, en particular producida por los mismos usuarios. Esa misma perspectiva que hizo la empresa Cisco indica que en el 2016, muy prontito, el volumen de información en circulación en las redes será 6 veces lo que fue en el año 2011. Si usted tiene algún problema hoy, como ciudadano, como votante, como usuario, como cualquiera de esas categorías en las cuales puede usted incluirse identidades solapadas, tendrá cada vez más dificultad. Pero eso no alcanza para definir la ciudad. La ciudad es, sobre todo, nueva información. Según un informe de IBM del año pasado, el 90% de la información accesible ha sido creada durante los últimos 2 años. Eso significa que, como en el muro, ¿vio? Lo anterior se entierra con facilidad. Todo es antecronológico. Claro, lo que le importa al ciudadano no es la historia del objeto, tristemente, sino lo que le va a pasar a las 4 de la tarde, o cómo hace para cambiar de turno, o cómo emplea el tiempo que no pensaba pasar en el consultorio del médico. Evidentemente, la ciudad está interpretando cada vez más que el ciudadano, en todas sus categorías, está necesitando una codificación diferente, y al mismo tiempo el ciudadano está tratando de perseguir esas nuevas codificaciones, esos nuevos lenguajes, con competencias que vienen muy atrasadas. Esas competencias que vienen muy atrasadas probablemente no les sirven ni hoy, y probablemente tampoco les servirán mañana para decodificar la ciudad. Y es probable que este tipo de situaciones, donde con todo tipo de prótesis el usuario intente navegarlo con mayor inteligencia por parte de los dispositivos para que interpreten y reinterpreten constantemente los códigos que la ciudad le ofrece. Mi padre tiene 92 años. A los 88, la familia compulsivamente le entregó un celular. Mi padre camina todas las tardes 7 kilómetros. Muy preocupados todos nosotros, decidimos, razones de seguridad o de inseguridad, como quieran llamarlo, decidimos entre toda la familia obsequiarle. Fue difícil. Llama por teléfono, lee los mensajes, por supuesto no puede acceder a internet, por supuesto hay mensajes que no puede contestar, pero está tratando de seguir su vida allí, haciendo uso lo más apropiadamente posible, dándole la significación que puede a esos dispositivos para entender qué significa estar en una ciudad 24 horas del día, navegando incertezas. ¿Se acuerdan ese texto de Morán, verdad? Ese océano de incertezas. 7 saberes, un libro magnífico. Recordemos, y estamos en el buen lugar para reconocer que incertezas hay muchas. Algunas certezas, esos lugares duros, esos puertos fijos, esos lugares donde podemos abrevar siempre, esos lugares que no van a cambiar de lugar y que no nos van a olvidar jamás, son los que hay que respetar. Porque ante tanta incerteza necesitamos esos lugares. Podemos movernos en esa fluidez sin más, ¿no es cierto? Ahora, claro, es difícil, yo sé que es difícil, porque todo plano es susceptible de un código.
¿Qué plano hoy de la ciudad no es susceptible de código? ¿Qué plano de la ciudad no es informacional? ¿Qué plano de la información hoy no impregna alguna pantalla ciudadana? Digo, algo nos invita, algo nos dice, consuma más, cambie de plan, venga al evento. Y al mismo tiempo todo objeto encuentra su fórmula de metadatos para informarnos más, que sea de un modo u otro, que sea a través de la realidad aumentada o que sea a través de códigos bidimensionales, permitiéndonos acceder de manera directa a algún contenido que nos da más información sobre el objeto, la situación, el evento o el personaje de turno. Sea como sea, todo va directo al contenido específico porque el ciudadano le demanda más valor. Aquello que el objeto no informa implica una pérdida de valor. El objeto ya no tiene el mismo valor que si tuviera ese metadato. El usuario, el votante, el ciudadano, cualquiera de sus categorías está demandando cada vez más valor a los objetos. Y ese valor solo puede venir del metadato. Los proyectos de Wikicity son cada vez mayores, no solamente en amplitud, sino también en cobertura geográfica. Hay muchas ciudades que se han puesto a convocar las redes para darle más información al ciudadano, y haciéndolo de esta manera, tal vez más simple de lo que pensábamos, tal vez vinculando la fórmula participativa con mapas que ustedes ya conocen, pero con texto y con otros medios y con videos, etcétera, etcétera, donde el usuario puede tener una lectura diferente de lo que está pasando, del objeto en definitiva. Me parece que hay mucha gente, tal vez demasiada, que desde una visión socioantropológica está invisibilizada. Mi padre ya no, porque lleva un celular. Como la mayoría de los ciudadanos que transportan algún dispositivo que genera tracking, está generando traza, está generando información. Son pocos, diríamos, en el fondo, en términos relativos, esos invisibles. El sistema nos hace cada vez más visibles en la medida en que el nomadismo se vuelve tecnologizado. Nosotros somos los grandes proveedores de información. A cada paso que damos en la ciudad, cedemos algo de nuestra privacidad. ¿Cuántos son los que, por facilidad, accionan permanentemente la geolocalización en su dispositivo móvil? ¿Eso qué significa? ¿Significa que están recibiendo información actualizada? Sí, por supuesto. ¿Vinculada con su situación? Sí, por supuesto. Y al mismo tiempo están dando información respecto de su geolocalización. Cada paso que la persona da en la ciudad hay una cesión de privacidad. Me gustaría ir cerrando con un esquema que me parece que plantea algunos interrogantes que tengo respecto de estas formas de participar en la ciudad sin saberlo, con estas formas de identificarse sin saberlo, y con muchas otras, donde voluntariamente el usuario se identifica. Estoy atrapado en el embotellamiento, voy a llegar tarde porque hubo un accidente, perdí el ómnibus, estoy demorado en el consultorio. Toda esa información que los usuarios comparten permanentemente. Me gustaría entonces sintetizar básicamente esta idea de información y ciudadano vinculado con el quién soy y con el cómo me comporto. El vínculo del ciudadano con la ciudad me parece que tiene esas dos dimensiones. Quién tiene la expectativa de ser, cómo se proyecta él en la ciudad, cómo se mueve. Tiene que ver al mismo tiempo con la identidad,
con sus identificaciones, va aquí y allá poniendo su tarjeta de SUBE. Digo, recorrer la ciudad, vivir en la ciudad implica todo el tiempo un quién soy y una forma de comportarse. Y ahí me parece que hay como 4 tensiones que me parece que ameritan interesarse más. Por un lado, la visibilización, ¿no? Esta idea de que ser visible da garantías y hacerme visible da garantías. Las cámaras de seguridad me dan visibilidad, me dan garantía. Al mismo tiempo yo me hago visible interviniendo en alguna red social, diciendo lo que pienso o contando lo que estoy haciendo. Me estoy haciendo visible. Al mismo tiempo, esto está en tensión con el riesgo que crece en la ciudad. ¿Quién sale hoy a la ciudad, cualquiera sea su ciudad, sin pensar que hay un riesgo? Entonces, visibilidad y riesgo no solamente tienen una tensión entre ellas, sino que la tensión que generan tal vez sea la que lidera todas las tensiones. Las personas quieren hacerse cada vez más famosas, ¿verdad? Es un tema de visibilidad. Y hacen lo que sea por hacerse famosas. Y al mismo tiempo toman riesgos increíbles. Y la ciudad los hace tomar riesgos increíbles, ¿no? Entonces ahí simplemente una referencia más bien conceptual, un texto de los años 80, La sociedad del riesgo, de Ulrich Beck, seguramente algunos o muchos de ustedes lo han leído. Me parece que es un texto interesante donde dice en realidad la sociedad democratiza el riesgo y al democratizarlo está mostrando su modelo de democracia. Es decir, la forma en que distribuye el riesgo entre las personas es una forma, una ideología, es una expresión de su ideología, es una forma de relación con los ciudadanos. Un segundo cuadrante que tiene que ver con la identidad y la imagen, esta dicotómica relación que han mantenido teóricos como Riesman y Sennett entre si vamos hacia más intimidad, más aislamiento, o si por el contrario vamos más a la fama, a lo público, al compartir, que tiene que ver por un lado con el declive del hombre público, esta idea de más cerca al siglo XIX y a los comienzos de la era industrial, donde las personas empezaron a entender que la ciudad podía ser agraviante y podía ser más dura de lo que pensaban, y entonces volcaban en la intimidad aquello que podían decir, lo que realmente querían decir, mientras que a la ciudad le volcaban solo lo que podían decir, lo que era convencionalmente aceptable. Y ese texto de Riesman, que es un texto viejo sobre la muchedumbre solitaria, que señalaba que la tendencia era hacia la intimidad, que la ciudad lo único que podía aportar era más cercenamiento, más aislamiento, y que la persona iba a terminar solo comunicando en familia. Mientras que Sennett opinaba que el Teatrum Mundi implicaba una resignificación de la relación del hombre con la ciudad, y que iba a haber una interacción diferente entre lo público y lo privado, pero que la intimidad no iba a ganar. Me parece que hay algo, porque tiene que ver con la cantidad de información, con la significación de la información que recibimos de la ciudad y con la cantidad de información que nosotros le proveemos a la ciudad. Y tiene que ver con esas capas que interactúan y que me parece que no son lo suficientemente significativas para la amplia mayoría de la población. Y finalmente los dos cuadrantes inferiores, sobre los cuales me detengo poco, pero tienen que ver con el comportamiento. Con cuánto nosotros hablamos de nuestros comportamientos y qué información y qué hace la ciudad con esa información. Nuestro compromiso individual y social con la ciudad está en muchas dudas. Parece a veces ser más importante el compromiso con lo global que con lo próximo.
nos importa menos el drama que vemos en la quinta pantalla porque lo vemos todos los días. Nos habituamos tanto que el compromiso es con lo global, aquello que no nos concierne tanto o que queremos que sea invisibilizado, aun cuando sea repetitivo en el programa de esa quinta pantalla ventanilla todos los días del año. Y al mismo tiempo tiene que ver con cómo nosotros influimos en el devenir de la ciudad, pero en su inmediatez. Una persona que tiene 15.000 seguidores en Twitter y que lanza un tweet respecto de cómo está el embotellamiento en la avenida tal vez tenga un efecto viral importante. Una persona que tiene 1.000 tendrá otro efecto y otra persona que tiene 150.000 tendrá otro efecto. La pregunta es, ¿cuánto esa información hoy, teniendo en cuenta esos volúmenes de crecimiento de la información compartida que yo les di antes, cuánto esa información compartida puede llegar a reconfigurar diariamente la ciudad? ¿Cuánto en un futuro va a influir? ¿Es más importante lo que me dicen las redes sociales, el social news, o lo que me dice la información vertical y unívoca proveniente de la autoridad que gobierna sobre la norma y lo administrativo? ¿Qué es más importante? Entonces, me parece que hay que reconocerle a la ciudad que es un producto de la era industrial y que como tal parecería necesitada de ciertos ajustes. Porque, entre otras cosas, la era digital necesita oxígeno, necesita algo que las prácticas creativas le están exigiendo a la ciudad y que esta tal vez no le esté dando. Como ustedes habrán visto, yo empecé la presentación hablando de San Pablo y de México, o sea, lo más lejos posible de aquí, porque mi interés no era referirme ni connotar de ningún modo cualquier apreciación que puedan hacer ustedes de lo que yo estoy diciendo vinculado con el anclaje territorial en el que estamos hoy. Lo que estoy diciendo me parece se aplica al concepto ciudad, y me parece que es independientemente de si la ciudad es una ciudad china que está por construirse o una ciudad como Buenos Aires que tiene los años que tiene. Es el concepto ciudad el que me parece que ha llegado a un límite difícil de sobrevivir. Entonces termino con la idea esta bastante actual de Smart City, ¿no? Esta idea de ciudades que pueden ser inclusivas de otra manera, inclusivas bajo otra acepción, inclusivas con una acepción más omnicomprensiva, entendiendo entre otras cosas que debe integrar digitalmente tanto a las personas como a las cosas en un único ecosistema. Que el Internet de las cosas es algo mucho más vigente de lo que tal vez muchos de nosotros pensamos, y que solo si los espacios físicos y virtuales se resignifican, la pérdida de significación de actores sociales, contextos y contenidos debe ser seguida de una resignificación. ¿Quién se hace cargo de ese proceso de transición? ¿Quién lidera ese proceso de transición? Porque en definitiva, si nadie se hace cargo, la consecuencia puede ser mucho más gravosa. La pregunta es si los gobiernos, cualquiera sean, de cualquier nivel de ciudad, pueden hacerse cargo, o si la sociedad civil tiene que intervenir con mucho más interés en ese hacerse cargo de la resignificación de esos espacios públicos y privados que conforman la ciudad.